Entonces, como estábamos diciendo, ya conocemos la teoría de control, ya sabemos cómo diseñar un controlador, ya conocemos la función de transferencia del PID, conocemos su ley de control, la ley que relaciona la acción de control con el error, la salida con la entrada. Bueno, lo que nos quedaría ver es cómo salimos de nuestro entorno matemático y volvemos a la vida real. O sea, cómo implementamos el PID. La implementación se va a hacer seguramente en un microcontrolador o en una single board computer como una Raspberry Pi, por ejemplo. La diferencia entre un microcontrolador y una single board computer es que el microcontrolador no tiene sistema operativo. El código que ustedes escriben es lo único que se está ejecutando en ese momento. Entonces, ustedes van a tener un gran control sobre los tiempos de ejecución y sobre el tiempo que demora cada una de las rutinas. Y en sistemas de control digitales, el tiempo es clave. Es realmente muy, muy, muy importante. Mantener una tasa de ejecución constante es fundamental. Entonces, por lo general se prefiere usar microcontroladores antes que computadoras que tengan en el medio un sistema operativo. ¿Mm? Entonces, la ecuación diferencial que hemos conocido la vamos a tener que reescribir como una ecuación en diferencias. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. decime. Quería aprovechar para hacerle una pregunta. ¿Cree que con el avance del hardware y toda esta evolución muy rápida, va a ir cambiando eso o se va a preferir siempre microcontroladores? Yo creo que siempre se van a preferir microcontroladores, porque realmente cuando uno quiere em, a ver, simplificando muchísimo la cosa, para que si la acción de control es lenta, ¿sí? Bueno, los costos hoy por hoy andamos por ahí, la verdad. Una Raspberry y una SP32 andan muy por ahí. Pero miren, ¿cómo funciona básicamente esto? Un controlador cuando lo discretizamos, o sea, cuando lo llevamos al tiempo discreto, porque básicamente lo que hacemos cuando metemos la ley de control dentro de una computadora es transformarla, llevarla al tiempo discreto. Eso significa que el código se va a ejecutar en intervalos regulares de tiempo, ¿sí? Cada 1 milisegundo, cada 10 milisegundos, cada 200 milisegundos, pero tiene que ser a intervalos regulares. Simplificando muchísimo. Mientras más rápido sea el tiempo de muestreo, o sea, mientras más rápidas sean las repeticiones a las cuales se ejecuta ese código, menos en riesgo va a estar la estabilidad de nuestro sistema. Vamos a hacer una analogía. Supongamos que vamos manejando nuestro auto por las altas cumbres, ¿sí? Por supuesto, ¿qué vamos controlando? Aceleración y dirección, ¿no? Vamos a concentrarnos solamente en la dirección. Lo que vemos nosotros en el parabrisas es la representación en tiempo continuo de lo que está pasando, ¿sí? Nosotros trabajamos en tiempo continuo. Ahora, y manejamos relativamente bien. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos esa representación en el parabrisas por fotos? Piensen en el cine. ¿Qué vemos cuando vamos al cine? No vemos una imagen continua, vemos fotos que se nos presentan muy rápidamente, ¿sí? 60 frames por segundo, 100 frames por segundo, o sea, 100 imágenes por segundo. Supongamos que en nuestro parabrisas vemos
tomamos con una cámara la imagen del camino al frente del auto y la proyectamos en el parabrisas a 100 frames por segundo. Y nosotros nos tenemos que guiar por esa imagen. Bueno, con esa tasa de muestreo, no vamos a notar diferencia entre lo que estábamos haciendo antes, cuando veíamos directamente el camino, a ahora que estamos viendo fotos. Llevémoslo de 100 frames por segundo a 10 frames por segundo. Y ahí la cosa va a empezar a cambiar, o a 5 frames por segundo. Eso quiere decir que ahora, por cada segundo, en cada segundo vamos a ver solamente 5 imágenes. Llevémoslo a un extremo para hacerlo más simple, 1 frame por segundo. Ahora tenemos una tasa de actualización de lo que pasa delante nuestro, en nuestro parabrisas, de 1 cambio por segundo. Entonces vamos manejando por una recta. En la recta no hay problema, ¿sí? Se van actualizando las imágenes. Ahora resulta que aparece una curva, ¿sí? Vemos que se viene una curva. La siguiente imagen ya estamos encima de la curva. ¿Qué tenemos que hacer? Y corregir el volante, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar aplicando esa corrección durante 1 segundo. ¿Hasta qué? Hasta que nos cambie la imagen del parabrisas y podamos ver dónde estamos de vuelta. Cuando veamos eso, cuando nos cambie la imagen nuevamente, vamos a ver que con nuestra corrección nos cambiamos al carril contrario. Entonces ahora tenemos que ejecutar una nueva maniobra para volver a nuestro carril y la vamos a estar ejecutando durante 1 segundo. Y a lo mejor la próxima imagen que vemos, ya estamos en la banquina. ¿Mm? O peor aún. Fíjense que el controlador es siempre el mismo, la ley de control es siempre la misma, somos nosotros que sabemos manejar perfectamente nuestro auto, pero como la tasa de muestreo es muy baja, no podemos controlar al sistema. Lo que ocurre cuando ejecutamos una ley de control en un microcontrolador es que tenemos, ¿no?, o que el código recibe representaciones de la realidad, o sea, recibe información sobre lo que está ocurriendo cada vez que se ejecuta esa función. O sea, cada 1 milisegundo, cada 10 milisegundos o cada 100 milisegundos. Y durante el intervalo que pasa, el intervalo de tiempo que ocurre entre cada una de esas muestras, no sabemos qué está pasando afuera. Es por eso que, muy a grosso modo, el tiempo de muestreo tiene que ser siempre lo más chico posible. Para que ustedes se den una idea, en una computadora que tiene un sistema operativo, hablar de tasas de muestreo de menos de 15 o 20 milisegundos es imposible. En cambio, en microcontroladores podríamos trabajar tranquilamente, holgadamente, en 1 milisegundo. O sea, un orden de magnitud más rápido. ¿Y esto qué tiene que ver con la planta? Bueno, de nuevo, simplificando muchísimo, para que la ley de control funcione, para que todo el sistema sea estable, la ley de control se debe ejecutar al menos 10 veces más rápido que la menor constante de tiempo. Vieron que nosotros diseñamos siempre para los polos dominantes, para las constantes de tiempo más lentas. Bueno, porque esas son las que nos molestan. A la hora de implementar digitalmente la ley de control, nos tenemos que fijar en cuál es la constante de tiempo más rápida y asegurarnos de que nuestro microcontrolador opera al menos 10 veces más rápido que eso. Muy, muy a grosso modo estamos explicando esta cuestión. Me parece que si les interesa, la clase que viene
podemos hablar un poco más sobre discretización, como un extra, ¿no? Como al que le interese. Bien, entonces la codificación se tiene que ejecutar en intervalos regulares de tiempo, también llamado tiempo de muestreo, TSV. Sobre las condiciones que tiene que cumplir el tiempo de muestreo, bueno, ya hablamos. Lo que les voy a mostrar ahora está basado en el apunte de sistemas de control aplicado que el ingeniero Walter Kova, que es un amigo y una persona de la cual yo aprendí mucho, escribió para la cátedra de, valga la redundancia, sistemas de control aplicado de la UTN de La Rioja. Por eso lo cito, porque hay muchísimo en las filminas que vienen ahora, muchísimo es de él. Pero yo además les voy a dejar en ese documento que estamos subiendo al aula virtual sobre dónde estudiar, les voy a dejar un libro, un capítulo de un libro donde este tema está tratado de manera similar como para que ustedes tengan de dónde leer también, más allá de estas filminas. Bien, entonces teníamos acá nuestra ley de control en tiempo continuo. La salida del controlador, la acción de control es igual a, distribuimos ahora la ganancia KP, por lo tanto va a ser igual a KP por EDT, o sea, un término proporcional, más KP sobre TI, a este término se lo suele llamar K sub I, por la integral del error, todo este término es el término integral, más KP por TD, de nuevo una constante que suele llamarse KD directamente, por la derivada del error. Entonces vamos a ver término a término cómo se discretiza esta ecuación. La acción proporcional es la más simple porque habíamos dicho en la clase pasada que depende exclusivamente del instante de tiempo actual. Por lo tanto, la acción proporcional, que es igual en tiempo continuo, es una constante por el error en el instante de tiempo actual, en tiempo discreto se traduce como la acción proporcional en el intervalo de tiempo K es igual a Kp por el error en ese mismo intervalo de tiempo. O sea, se ejecuta el código ahora en el instante de tiempo 1, leemos la señal, leemos la referencia, hacemos la resta para sacar el error, lo multiplicamos por una ganancia y eso es lo que sale. La siguiente vez que se ejecuta el código, pasa lo mismo. Se lee la referencia, se lee el error, se hace la diferencia, se multiplica por una constante, sale. La tercera vez que se ejecuta el código, pasa lo mismo. Se lee la referencia, se lee la salida del sistema. Con la diferencia de esos dos, se calcula el error. Ese error se multiplica por una constante y sale. Recién me parece que lo dije mal las dos primeras veces, que dije referencia y error, pero lo que se lee es la referencia, la salida del sistema, con la diferencia de esas dos se calcula el error, se multiplica por la constante y sale. Eso es muy sencillo y se resuelve en 2 o 3 líneas de código. Vamos a ver qué pasa con la acción derivativa. Si llamamos d de t a la acción derivativa en el tiempo continuo, eso es igual a Kp por Td por la derivada de t con respecto del tiempo. Ahora, vamos a recordar de análisis 1 qué era la derivada de una señal. Y eso lo vamos a ver acá. ¿Se acuerdan lo que era la definición de derivada de análisis 1? Era el límite para delta t que tiende a 0, el límite para delta t que tiende a 0 de delta e sobre delta t. O sea, la variación de la señal en
un intervalo de tiempo cuando ese intervalo de tiempo tiende a 0. Esa era la definición de derivada. Ahora bien, en tiempo discreto, este delta t es fijo y equivale al tiempo de muestreo, o sea, a la frecuencia con la cual se ejecuta nuestro código. Por lo tanto, lo que sí puede ir variando, lo que sí vamos a ir variando, es, por supuesto, el valor de la señal de error. En cada uno de estos instantes de tiempo tendrá un valor distinto. Lo que vamos a tener que calcular es justamente ese delta E. Y eso se puede hacer hacia adelante o hacia atrás. En este caso vamos a aplicar lo que se llama diferenciación hacia atrás y vamos a reemplazar esto por el error en el instante de tiempo k menos el error en el instante de tiempo k menos 1. O sea, la vez anterior de ejecución del código, dividido el tiempo de muestreo t sub s. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros estamos parados en este instante de tiempo, la acción proporcional la vamos a calcular haciendo el valor del error en este momento, que es EK, por la ganancia proporcional, y la acción derivativa la vamos a calcular como una constante, Kp por Td, multiplicada por la diferencia entre el error actual y el error que medimos en la ejecución anterior, o sea, en K-1, dividido el tiempo de muestreo, que es fijo. De ahí sale esta ecuación. La acción derivativa es igual a Kp por Td por el error en el instante actual menos el error en K-1, o sea, en el instante que pasó, sobre T sub S. Eso significa que ahora vamos a tener que guardar el valor del error para la próxima ejecución. A ver si lo podemos redondear. Le damos arranque al sistema. La primera vez que ejecutamos el código, K vale 0, por lo tanto, esto va a valer 0. ¿Sí? Y acá no vamos a tener datos de la ejecución anterior. Pero si pasamos al siguiente paso, cuando K vale 1, o sea, la segunda vez que ejecutamos el código, medimos la referencia, medimos la salida del sistema, hacemos la diferencia, con esos dos tenemos el error en 1 y buscamos en la memoria de nuestro dispositivo el error para K igual a 0. O sea, el error en la ejecución anterior. Hacemos la diferencia entre esos dos valores, el resto de las operaciones matemáticas y tenemos la acción derivativa. Antes de salir de la rutina, hay que guardar el error actual, el error en K igual a 1. Entonces, lo guardamos en la memoria. La próxima vez que se ejecuta la rutina de control, K vale 2, medimos la referencia, medimos la salida del sistema. Con esos dos datos calculamos el error en K igual a 2 y el error en K-1 lo vamos a buscar a la memoria porque lo dejamos grabado ahí la otra vez que ejecutamos el código. Y así sucesivamente. Seguimos entonces. Vamos a ver, nos queda la acción integral. Nos queda resolver la acción integral. Bien. De nuevo, la ley de control del tiempo continuo es esta que está acá. La acción integral dice I de t es igual a Kp sobre T sub I por la integral del error. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a derivar en ambos miembros de esta ecuación. Si derivamos con respecto al tiempo en ambos miembros de esta ecuación, entonces nos queda que la derivada de I de t con respecto del tiempo
es igual a Kp sobre T sub I por E de T. ¿Sí? Y ahora estamos en una situación muy similar a esta de acá. Muy similar. Entonces podemos aplicar lo mismo. Podemos decir, bueno, la derivada de I de T con respecto de T es el límite para el diferencial de T, para el delta T, digamos, que tiende a 0, de delta I. Ahora, en vez de hacer la diferenciación hacia atrás, como hicimos recién, vamos a aplicar, o sea, la diferenciación considerando el instante de tiempo actual y el instante de tiempo pasado. Para la integral vamos a usar el instante de tiempo actual y el futuro. O sea, I en K e I en K más 1. Entonces decimos I en K más 1 menos I en K sobre T sub S, el tiempo, el delta T está fijo, es igual a Kp sobre T sub I, dos constantes, por el error en el instante de tiempo actual. ¿Y eso se traduce en qué? En que I en el futuro, en la próxima vez que se ejecute el código, va a ser igual al valor de la integral ahora más el error de ahora por una constante. Esto puede parecer un poquito rebuscado. Podríamos haberlo implementado de forma más similar, más parecida todavía a esto, con una diferenciación hacia atrás también. Pero lo cierto es que esta implementación funciona un poco mejor que la otra. ¿Cómo interpretamos esto? Encendemos nuestro sistema en K igual a 0, tomo la referencia, tomo la salida del sistema, calculo el error en 0, lo multiplico por esto, que es una constante, es un número, se lo sumo al valor que tenía la I, este acumulador de I, que como estoy iniciando el sistema tiene que valer 0, y a toda esta suma la guardo en la memoria. La próxima vez que ejecute el código, cuando vaya a buscar la acción integral, o sea, la acción integral de K igual a 1, la voy a tener que ir a buscar a la memoria. Si nos volvemos acá, a esta fórmula de acá, la acción proporcional la calculo en el instante K, la acción derivativa la calculo en el instante K, en el instante de tiempo K, la acción integral la busco en la memoria. Después, con esos tres valores armo la acción de control. Luego, tomo el error, lo multiplico por una constante, se lo sumo al valor de la integral, lo acumulo y lo guardo en la memoria para la próxima vez que se ejecute el código. Bien, entonces, vamos a ver el resumen de esto. Tenemos acá la ley de control en tiempo continuo, que llamamos la salida del sistema, del controlador es Kp por el error más Kp sobre Ti por la integral del error más Kp por Td por la derivada del error con respecto del tiempo. Yo recién les conté que a estas dos constantes se las suele agrupar en una sola, que se llama Ki, y a estas dos en otra que se llama Kd. Esto tiene una ventaja. Ya acá tenemos una ventaja. En la forma tradicional de la ley de control, esta que está acá, los parámetros que varían son estos. Kp, le voy a dibujar una flecha para indicar que varía. Ti, le dibujo otra flecha para indicar que varía. Y Td,
le dibujo otra flecha para indicar que varía. Bien. Esta configuración, que es muy útil para diseñar, a la hora de implementar puede ser un poco problemática. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento Kp o aumento Td, la acción proporcional y la acción derivativa se hacen más importantes, se hacen más grandes. Si yo quiero hacer la acción derivativa 0, bajo Td, bajo el valor de Td a 0. Entonces, si aumento la constante, aumenta el efecto. Si disminuye la constante, disminuye el efecto. Pero en la acción integral pasa lo opuesto. A medida que el TI se hace más chico, como está dividiendo un número, la acción integral se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Y al revés, si TI se hace más grande, como está en el divisor, la acción integral se va haciendo cada vez más chica. Y encima tiene el problema de que TI no puede ser 0. ¿Sí? Si quisiéramos anular esta acción, primero tenemos que tener cuidado de que TI nunca valga 0. Y por otro lado, si quisiéramos anular esta acción, deberíamos hacer que TI crezca hasta el infinito. Por lo tanto, no es muy práctico. Esta otra configuración, en cambio, es más práctica. Porque ahora variamos las constantes Kp, Ki y Kd de manera independiente, y mientras aumentamos la constante, aumenta el efecto en todos los términos, y al disminuir la constante, disminuye el efecto. Entonces esto es más razonable para nuestra forma de pensar. La implementación en tiempo discreto, el resumen está ahí con estas tres fórmulas. Este gráfico es la implementación en álgebra de bloques de esta segunda ley que pusimos acá, donde lo que ustedes pueden ver, el mayor cambio es que esta ganancia de la parte proporcional ahora está en una de las ramas del controlador y no después de la suma, como lo que habíamos visto en la clase anterior. Y como lo que sería en la implementación de esta ley, o de la ley como está aquí. ¿Sí? Hay pequeñas diferencias entre estas dos. Esta es muy piola para diseñar, porque como ya vimos en la técnica de cancelación de polos dominantes, podemos ubicar los ceros de nuestra ley de control a partir de las constantes TI y TD, y podemos usar el lugar de las raíces para calcular Kp, para ver cuánto tiene que valer Kp. En la práctica, esta es muy útil también, porque cuando no conocemos del todo la función de transferencia, sabiendo qué hace cada acción, es fácil ajustar el controlador. Y ahora, ¿cómo lo implemento eso? Bueno, acá tenemos la implementación de un PID en C. Esta es la rutina, este void lazo cerrado PID, es la rutina que se tiene que ejecutar en cada un intervalo de tiempo T sub S. Cada 1 milisegundo, cada 10 milisegundos, pero es la que se ejecuta, ¿sí? En cada intervalo de tiempo, o a intervalos regulares de tiempo. Tiene como parámetro de entrada la referencia. ¿Y qué tenemos? Algunas variables. Estas que son static, el operador static lo que hace es guardar el valor de la variable entre cada ejecución. Si acá no usáramos static, cada vez que se ejecuta esta función lazo cerrado PID, se reinician estas dos variables en 0. Al poner el operador static, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que
si nosotros modificamos estos valores, los valores de estas variables, dentro de este código, la próxima vez que el código se ejecuta, estas variables van a valer lo que calculamos la vez anterior. Luego tenemos, bueno, en R guardamos la referencia, en I la señal de salida del sistema, que le estamos leyendo en este caso a través de una encoder, por ejemplo. Digamos, en esta línea lo que hacemos es, de alguna manera, adquirir el estado de nuestro sistema. Si lo que estamos controlando es un motor, el valor del encoder. Si lo que estamos controlando es la pava eléctrica, la temperatura del agua. Con esos dos determinamos el valor del error actual, R menos I. Y ahora vamos a empezar a ver cómo determinamos, cómo armamos la acción proporcional, la derivativa y la integral. La proporcional es simple, Kp por E. Chau. La derivativa es Kd por el error actual menos el error en K menos 1. Dividido T sub S, el tiempo de muestreo, que es el tiempo cada cuánto se ejecuta esta rutina. A este float y sobre 1000 no le presten importancia. Esto es porque esta es realmente la rutina que yo ejecuto en el Arduino, que normalmente les muestro en las clases que son presenciales. Y luego viene la acción integral. La acción integral, ¿cuánto vale? I en K plus 1, o sea, I en K más 1. Este I en K más 1 lo calculamos, lo determinamos la vez anterior de la ejecución. Luego, la acción de control U vale la acción proporcional más la acción integral más la acción derivativa. El resto de lo que tenemos acá, este constraint, este casteo a int, son funciones que usamos para asegurarnos de que esto se mantenga dentro de un número que sea seguro para el microcontrolador. O sea, si en el microcontrolador estamos trabajando, por ejemplo, con enteros de 16 bits, nos queremos asegurar, pero tenemos P, I y D como floats. Bueno, nos queremos asegurar que cuando hacemos el casteo, estos valores se mantengan dentro de un número de 16 bits, por ejemplo, un número entero de 16 bits. Es una cuestión de seguridad nada más. Y en estas dos ejecutamos la acción de control. En estas dos líneas se ejecuta la acción de control. ¿Qué tenemos que hacer antes de salir de esta rutina? Bueno, actualizar el valor de E en K-1, como el valor de E actual, y actualizar el valor de I en K plus 1, ¿con qué? Con el valor de I actual más K sub I por el tiempo de muestreo por el error. Cuando volvamos a ejecutar esta rutina, nos vamos a encontrar con que el valor que calculamos acá la vez anterior, ahora nos aparece acá. Y este constraint lo que hace es mantener a la acción integral. Esto es básicamente un acumulador. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de mantenerlo dentro de dos límites, un menos Imax y más Imax, de manera tal que no se desborde, no se vaya más allá de un valor que nosotros vamos a establecer, porque esto es un acumulador, como les repito, y puede crecer a valores inmensos muy rápidamente y volver a nuestro sistema inestable y que empiece a hacer cosas medio raras, la verdad.
Esta es una forma de implementar un PID en un microcontrolador. La otra forma es esta. Include PID.h. En Python sería algo como import PID, me imagino, o algo así.